Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a comenzar a estudiar es el tema de esteroides. Este va a ser la última familia de compuestos que vamos a tratar de la gran familia que son los lípidos, que presentamos en su forma general en la clase de acilglicéridos, ceras y fosfolípidos y otros lípidos compuestos. eh, y que dimos continuidad con una siguiente clase de terpenos. Pues bien, en esta temática veremos otro de los lípidos insaponificables, como son los esteroides, dando sus principales características de manera similar a como hemos realizado con eh, las temáticas anteriores. Primero empecemos hablando de qué es esto del término esteroides. El término estéreo o estero viene del término sólido. Estaríamos hablando entonces de un tipo de lípidos que son sólidos, a diferencia de lo que por ahí veíamos con los terpenos, que estábamos hablando de lípidos que principalmente, en forma mayoritaria, la mayoría de la familia eran líquidos de tipo volátiles, insolubles en agua con presión de vapor elevada. En este caso estaríamos hablando de eh, un tipo de lípidos que son sólidos, que también son metabolitos secundarios. Ya habíamos aclarado que son productos biosintetizados, o sea, sintetizados por seres vivos, pero que no cumplen funciones principales. No quiere decir que no cumplir funciones principales es que no sean importantes estas funciones secundarias. Y que clasificamos, como ya hablamos, como lípidos insaponificables, ¿no? ¿Qué tienen de común todos ellos, los que pertenecen a la familia? Pues contienen en su esqueleto, aquí lo podemos ver al dibujo del esqueleto base que contienen a que tiene esta familia, digamos, dentro de sus compuestos. Si vamos a ver en una próxima clase una familia de compuestos que son los compuestos policíclicos aromáticos, pues este esqueleto está relacionado con esa familia y se conoce a este esqueleto como el ciclopentano, haciendo referencia a este ciclopentano que está aquí, ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Si nosotros nos referimos a las familias de los compuestos policíclicos aromáticos, vamos a encontrar dentro de esa familia un elemento, uno de los que ustedes conocen, es el naftaleno, ¿sí? Donde podemos ver esa molécula allí. Pues esto pertenece, este compuesto, pertenece a la familia de los compuestos policíclicos aromáticos, o sea que están constituidos por muchos ciclos y aromáticos. Dentro de esta familia hay uno particularmente conocido y que trataremos nosotros en la próxima clase, que se conoce con el nombre de fenantreno, que es este hidrocarburo policíclico. Cuando nosotros hacemos referencia en el nombre a ubicar la palabra e indicar como per hidrofenantreno, lo que estamos queriendo indicar es que este compuesto aromático, que solo está teniendo átomos de hidrógeno en estas posiciones, dado que son anillos de benceno, en este lugar no habrá hidrógenos, acá sí, lo que vamos a hacer es hidrogenarlo completamente, hidrogenarlo en su máxima expresión, logrando la obtención de un hidrocarburo de tipo ciclo alifático fusionado, ¿sí? De estas características. Esto es el perhidrofenantreno. Podrán ver que acá habrá dos átomos de hidrógeno en cada uno de estos átomos, ¿sí? Y tendremos un átomo de hidrógeno en estos lugares. Bien, pues cuando entonces completamos el esqueleto de la familia que estamos viendo hoy, lo que hacemos es adicionar aquí un anillo de ciclopentano con parte de ese lado y decir que estamos en presencia de un esqueleto base que es el ciclopentano perhidrofenantreno como el esqueleto base de la familia. Entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender, que los esteroides tienen como base este esqueleto. Fíjense y reconozcan algunas cuestiones básicas de la estructura. Hay dos ciclohexanos que comparten un lado, acá hay otros dos que comparten un lado, y en este caso es un ciclohexano, un anillo de ciclohexano que comparte un lado
con un anillo de ciclopentano. Pero presten atención que no están ubicados de forma lineal, sino que estos, entre sí, este anillo, ¿sí?, que están haciendo de nexo entre estos dos anillos de ciclohexano, no siguen con linealidad en esta cara, sino que van por este lado, haciendo esa estructura, ¿sí?, de estas características. Ténganlo en cuenta. Si ustedes hacen, en vez de esta estructura, como el fenantreno, hacen una estructura lineal, ¿sí?, de estas características, lo que estamos es en presencia de lo que conocemos como antraceno, que es otro tipo de hidrocarburo. Entonces simplemente les llamo la atención sobre esta disposición espacial para que no caigan en el error de dibujarlo de esta manera, porque estarían haciendo la obtención de otro tipo de esqueletos, ¿sí? Son isoméricos entre sí estos dos compuestos. Pero entonces, en forma concreta, nosotros en los esteroides tenemos como estructura base nuestro anillo de ciclopentano peridrofenantreno, haciendo referencia a este esqueleto. Ahora bien, si bien eso es la base, lo que presentamos en este lugar es la estructura como más completa que podemos llegar a tener, ¿sí?, una de las más completas que podemos llegar a presentar, ¿sí?, de los esteroides, ¿sí? Fíjense que tengo la estructura base de los anillos que conforman el ciclopentano peridrofenantreno y que ahora los tengo nomenclados con una letra. Pues bien, justamente esta letra lo que nombra es que este anillo se denomina anillo A, este del centro, el ciclohexano del centro, se denomina el anillo B, el otro ciclohexano, el que está entre un ciclohexano y el ciclopentano, recibe el nombre de anillo C, y por último el anillo de ciclopentano recibe el nombre de D, anillo D. Pues bien, ¿cómo es la numeración de este esqueleto? ¿Sí? Verán ciertas características. En general, cuando nosotros tenemos los esteroides, suelen tener cadenas laterales, grupos metilos en estos lugares y una cadena lateral que suele llegar hasta 28 átomos de carbono. Acá estamos mostrando el esqueleto de 27, que son los más clásicos, y podrán ver lo siguiente. Si nosotros conocemos, este es el primer detalle, si nosotros conocemos la estructura de este esqueleto completo, hasta 27 átomos de carbono, y lo podemos dibujar adecuadamente, entonces después podremos dibujar cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque esta estructura base se mantiene, ¿sí? Ahora vamos a indicar eso. Pues bien, ¿cómo se numera? Se comienza dando el número 1 a este carbono del anillo A y se empieza a nombrar de esta manera: 1, 2, 3, 4. Se numera este carbono: 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que llegué hasta aquí, llego al 10 para completar la primera estructura de dos anillos. ¿Dónde salto al 11? Voy a este carbono del anillo C: 11, 12, 13, y sigo para abajo: 14, 15, 16, 17. Y con eso termino de numerar todo el esqueleto, ¿sí?, carbonado del ciclopentano peridrofenantreno. Después aparecen siempre metilos en estos lugares, siempre en general. Cuando aparecen metilos, o sea, en estructuras de hasta 19 átomos de carbono, aparecen metilos en estos sitios, sobre el carbono 10 y sobre el carbono 13. Pues bien, esos se numeran: 18 para el metilo que está sobre el carbono 13 y 19 para el metilo que está sobre el carbono 10. O sea, dando continuidad a la numeración, ¿ven? Hago este tipo de dibujo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Sí? Y después sigo con la cadena lateral, que siempre tiene, primero, si voy hasta 21 átomos de carbono, tiene como un resto de etilo, pero que si sigue más, ramifica en ese punto, haciendo el átomo 22, 23, 24, 25, 26 y 27 como una colita, unidos al 25. Si no ustedes conocen este esqueleto base, cuando uno le pida, por ejemplo, un cierto esteroide que tiene un esqueleto de 18 átomos de carbono, entonces dibujarán todo el esqueleto del ciclopentano peridrofenantreno y además el metilo 18 y nada más. Si en cambio les indica que el esteroide que en cuestión tiene hasta carbono 23, graficarán los 4 anillos, el esqueleto de los anillos, el metilo 18, el metilo 19, y la cadena carbonada se construirá hasta aquí, ¿sí? De manera tal que nosotros, por más que cada número de átomos de carbono está relacionado con un nombre en la estructura, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros decimos, por ejemplo, colestano,
lo que estamos refiriendo con este nombre es una estructura de 27 átomos de carbono, o sea, esta estructura completa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, colestano le puede sonar a una de las moléculas que más conocemos de esta familia, que es el colesterol. Bueno, claramente el colesterol es el nombre que recibe y su esqueleto tiene de base 27 átomos de carbono, todo esto, más algunos elementos adicionales que ya mostraremos. ¿Sí? Lo mismo podrán reconocer en estrano, androstano, ¿sí? O pregnano, nombres relacionados por ejemplo con las hormonas. Pues bien, entenderán entonces que las hormonas tendrán, depende de qué hormona nombren, esqueletos de 18, 19, 21 átomos de carbono en referencia a esta estructura base. Entonces, un concepto importante a tener en cuenta es saber dibujar la estructura y numerarla. ¿Sí? Si conocer la estructura completa hasta 28 átomos de carbono y poder numerarla adecuadamente, porque de esa manera podrán construir cualquier esteroide. Entonces, recuerden, nosotros comenzamos haciendo la estructura base del ciclo pentano peridrofenantreno, que es esa estructura, ¿sí? La cual luego completaremos, ¿sí? Con los metilos en este lugar, y luego saldrá una ramificación a partir de este lugar, en la cual inicialmente hace los dos primeros átomos como si fueran una cadena de etilo y ramifica a partir de este punto dependiendo de la cantidad de átomos que quieran agregar. ¿Cómo es la numeración? Recuerden, comienzan aquí, ¿sí? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saltan al 11 en este lugar. 12, 13, 14, 15, 16 y 17. De esa manera completa la numeración del esqueleto base de ciclopentano peridrofenantreno. ¿Cómo continúan? Con el primer metilo más cercano, si es que la molécula lo tiene. Continuarán con el metilo siguiente que está sobre carbono 10. Y recién ahí se van a la cadena lateral, al primer átomo de carbono y al segundo, que sería el de la cadena corta de 21. Y de allí continúan con la cadena 22, 23, 24, 25 y si ramifica hace el 26 y el 27. El 28 posteriormente suele agregarse en algunos sitios sobre la zona del carbono 22 o 23, ¿sí? Dependiendo del tipo de esqueleto. De esta manera ustedes podrán ver cómo pueden seguir una secuencia de numeración. Comenzando en este punto, hacen una cintita que sigue este camino. ¿Sí? 14, 15, 16, 17, pasan al metilo 18, pasan al metilo 19, se van a la cadena al 20, vienen al 21, pasan al 22, al 23, al 24, al 25, 26 y luego 27. De esa manera tienen nombrado todo y dependiendo del esqueleto que le pidan, será hasta donde dibujan. ¿Sí? Si me piden un esqueleto con C18, rescato ese como interesante porque si uno no sabe cómo se numeran, no sabe dónde va el metilo. Entonces, dibujará este tipo de estructura y tiene que ser algo que se vuelva relativamente automatizado. Eso es un esqueleto de carbono 18. ¿Sí? Adicionalmente podemos ver algunas consideraciones más dentro del tópico, ¿sí? Como estas características que son comunes a la familia. Ya vimos que cómo se numera, sabemos que los anillos se llaman A, B, C y D y que reciben nombres además estas estructuras dependiendo del número de átomos de carbono, pero ya les indiqué que nosotros vamos a indicarles cuando demos un nombre cuántos átomos de carbono tiene, entonces están ustedes a ver cómo es la estructura base. Pero cuando uno analiza se encuentra que esta estructura así genérica tiene 7 carbonos quirales, ¿sí? Eso quiere decir que si tiene 7 carbonos quirales, entonces el número máximo de estereoisómeros que uno podría llegar a encontrar se puede calcular como 2 elevado a la 7, lo cual daría que si tengo este esqueleto base así, sin indicar cómo son los carbonos quirales y sin ver cómo es la familia, podría tener 128 isómeros por cada compuesto que yo defina con este esqueleto.
lo cual es una barbaridad. Entonces la pregunta que surge es, ¿se encuentran todos estos compuestos realmente en la naturaleza? Y la respuesta es que no, que se encuentran bastantes menos de estas sustancias. ¿Por qué? Recuerden que son compuestos naturales, entonces estamos hablando de los compuestos que están presentes mayoritariamente. Y lo que encontramos generalmente es que, por ejemplo, algunos de los carbonos que están aquí, en este esqueleto base, voy a referirme a la cadena de 17 átomos de carbono, a la estructura cíclica de los 4 ciclos, el carbono 10, que es este que está aquí, el carbono 13, que es este que está aquí, y el carbono 17, que es este que está aquí, o sea, donde tengo los metilos y la cadena lateral, no cambia su configuración, es beta. ¿Qué significa que sea beta? Pues ustedes miren, y hemos dibujado todo con una línea llena, ¿sí? Pues esta línea llena indica que estos sustituyentes y la cadena están por encima del plano promedio. Es como lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer con el ciclohexano, ¿sí? Si dibujan una línea llena está para arriba y si hacen una línea punteada está por debajo. Pues a lo que está por encima le llamamos como denominación beta, mientras que lo que va a estar para abajo le vamos a llamar con denominación alfa. Entonces, lo que uno se encuentra en la naturaleza es que carbono 10, carbono 13 y carbono 17 tienen configuración fija, entonces no cambia esa configuración, siempre es beta. Quiere decir que la otra configuración de cada uno de estos carbonos quirales no se ve. Entonces eso ya baja muchísimo el número de posibilidades, ¿sí? Ya no están haciendo 2 a la 7, sino que están haciendo 2 a la 4. Pero por otro lado, los anillos B y C tienen una relación que conocemos como relación trans. Bueno, ¿qué será esto que es una relación trans? Bueno, cuando ustedes tienen dos anillos de ciclohexano unidos, y es lo que vamos a tratar a continuación, lo que se obtiene es una molécula de decalina, ¿sí? Pues la decalina puede tener dos tipos de uniones, puede ser cis o trans, lo mostraremos. Pero entonces B y C son siempre trans. Si son siempre trans, quiere decir que 8 y 9 también estarían definidos como carbonos quirales. Entonces ya se quedan con muchísimos menos posibilidades. De esta manera les quedaría ver solamente un conjunto de dos posibilidades, ¿sí? Dado que esto está fijo. Si estos átomos están fijos, ¿no? Este y este están fijos, estas situaciones están fijas, lo que queda ver es qué pasa con 5 y 14, por lo cual quedan solamente 4 isómeros de la estructura base, ¿sí? Acá están, antes de pasar a especificar esos detalles, les presentamos cómo son las estructuras base para cada uno. Pueden ver entonces el dibujo donde los sustituyentes, agarremos por ejemplo carbono 24. Los sustituyentes están con cuña llena, indicando que están hacia arriba en configuración beta, mientras que los otros sustituyentes están con algún tipo de elección, porque estos pueden variar, pero están indicados hacia abajo en configuración alfa, por presentar alguna de estas configuraciones. Recuerda, ahora veremos otras posibilidades, ¿sí? Acá tienen cómo se ensarta el carbono 28 para que vea una estructura de mayor átomo de carbono, pero generalmente la típica llega hasta 27 átomos de carbono, ¿sí? Hablemos esto de la decalina. ¿Qué significa que sea cis o trans? En los ejemplos anteriores, si ustedes se fijan, entre el anillo B y C, que está aquí, en todos los casos, hay una distribución de los átomos de hidrógeno que están unidos a estos carbonos que siempre es la misma. Uno está indicado para arriba, el otro está indicado por debajo, o sea, están de lado distinto, ¿sí? Si están de lado distinto el sustituyente, que están sobre carbonos diferentes, lo que podemos decir es que en relación a ellos, estos dibujos son estructuras de tipo trans. Esto significa, ¿sí?, que esto está siempre fijo así. Pero si nosotros podemos indicar esto, es porque debe existir algún tipo de configuración en la cual esos dos hidrógenos queden del mismo lado, configuración que llamaremos cis. Y eso es lo que vamos a explicar. Cuando tenemos dos anillos de ciclohexano unidos compartiendo un lado, tenemos un compuesto que se conoce como decalina, y esta decalina puede tener estas dos configuraciones. La transdecalina, como es la relación entre el anillo B y C, es la que tenemos dibujada aquí, ¿sí?, donde los hidrógenos están de lado diferente, este sería beta y este sería alfa. Pero podemos tener la configuración de la cisdecalina, en la cual ambos hidrógenos están del mismo lado, ¿sí? En este caso sería beta y beta, ¿sí? Por lo cual la estructura que adopta en tres dimensiones la conformación, ¿sí?, dado que todo lo que veníamos mostrando recién en un dibujo en el plano no es la estructura tridimensional real, al pasar a ver esto en una estructura tridimensional vemos claramente la diferencia de geometría que tienen las moléculas al considerar estos aspectos. A mí siempre me interesa, antes de avanzar, enseñarles algunos aspectos de cómo dibujar estas moléculas para que adquieran cierta facilidad y puedan ver las cuestiones de las que estamos hablando, ¿sí?
Entonces si graficamos las decalinas, lo que nosotros tendríamos inicialmente sería un dibujo de estas características, como con lo que veníamos trabajando, ¿sí? Esto sería la decalina. Si quieren empezamos de más atrás. Si yo tengo un naftaleno, vamos a ver la clase que viene que podemos convertirlo a las decalinas. Pero resulta que las decalinas pueden ser de dos tipos, como vimos recién. O decalina cis o decalina trans. ¿Cómo son esas decalinas? Esto es por reducción. Pues en una, dibujemos en el plano, lo que tendremos, si hablamos de la cis, es que ambos hidrógenos estarán del mismo lado. Hidrógeno es el sustituyente que toque aquí, ¿sí? Mientras que en la trans, los sustituyentes de estos puntos estarán de lados diferentes, ¿sí? Ustedes ya conocen cómo son los ciclohexanos, entonces saben que estos van a estar en conformación de silla. El punto es cómo se grafican estas conformaciones cuando tengo dos unidos. Pues un consejo es traten de dibujar la estructura de la derecha primero, ¿sí? En este caso empezaré con la trans, que es más fácil de dibujar. Vamos a adoptar el dibujo de una de las conformaciones. Recuerden que siempre conviene empezar por el centro en líneas paralelas y después hacer los picos en función de hacer los quiebres, ¿sí? Y de esta manera podrán ver que si yo voy a graficar estas decalinas, tendré que hacer compartir un lado. Voy a hacer que compartan este, ¿sí? Así que a continuación tendré que graficar la otra silla aquí. El tema es cómo la grafico. Pues bien, un hidrógeno acá tiene que ir hacia arriba y otro hacia abajo, donde claramente veo que son axiales respecto de el anillo de la derecha, ¿sí? Si yo quiero graficar la otra, pues adoptará la misma distribución de conformación a continuación. Y de esa manera verán que entonces al compartir este lugar, que está en naranja acá, este hidrógeno es axial para ambas. ¿Pueden ver? Claramente son hidrógenos axiales para ambas sillas, por lo cual quedan con esta distribución de tipo lineal. Ahora bien, ¿cómo será si yo quiero hacer este dibujo conformacional de esta estructura? Pues, de nuevo, les recomiendo que grafiquen primero la estructura de la derecha. Pueden centrarse acá primero y luego hacer los picos, ¿sí? Pero en este caso, los dos hidrógenos van a estar del mismo lado. Estará aquí a uno y el otro estará acá del mismo lado. Pero ¿cómo sería del mismo lado? Si no es axial va a tener que ser ecuatorial. ¿Lo ven? Por lo tanto, la silla que vaya a unirse acá tendrá que unirse en este lugar parecido a esta, porque sale en forma ecuatorial este lado, ¿ven? El enlace de este carbono con este carbono sale ecuatorial, así que acá saldrá igual el dibujo. Pero este es el pico este. Lo que hace que cambie es que ustedes tendrán que graficar la silla ahora para aquí. ¿Por qué? Porque si este hidrógeno ahora ocupa la ecuatorial, entonces el enlace con el carbono tiene que salir axial acá. Y por lo tanto ahí ya definen cómo es la paralela y terminan de graficar el resto de la silla. Espero que eso les dé utilidad, una práctica de cómo, una orientación de cómo graficar este tipo de compuestos. Y en este caso están compartiendo de este lado acá. Pueden ver claramente entonces cómo aquí este hidrógeno es ecuatorial para ella, ¿sí? Axial para la otra, y verán cómo la relación de uniones comparándolas. Pero entonces verán que ambos están del mismo lado y acá están de lados diferentes. Así que cuando ustedes quieren graficar estructuras conformacionales tienen que tener bien claro cómo graficar este tipo de sistemas. Pues bien, entre B y C son siempre así. El único detalle es que B y C no comparten este lado de costado, sino que comparten un lado superior de acá arriba, ¿sí? Entonces ahora mostraremos cómo hacer también ese tipo de maña, cómo graficar el centro del esteroide y a partir de ahí completar el resto de la configuración. Pero entonces, retomando, la decalina puede ser cis o trans. Ya sé que entre B y C son siempre trans, ¿ven? Están los dos de distinto lado, así que B y C serán de estas características aunque comparten otro lado. Pero las otras pueden variar, dado que nosotros no conocemos la naturaleza de este carbono 5 y el carbono 14, en realidad no es que no lo conocemos, sino que puede variar.
son fijas estas configuraciones y estas dos de aquí, nos quedan estas dos, la del 5 y el 14, para definir, según cómo sea la configuración de ellos, dará origen a uniones cis o uniones trans. Así que así aparecen lo que conocemos como series configuracionales. ¿Qué es esto de las series configuracionales? Pues, para poder definir el esqueleto de un esteroide, entonces, dado que todos estos lugares están definidos, B y C son trans, el carbono 10, el carbono 13 y el 17, ¿sí?, tienen configuración definida, siempre los sustituyentes están para arriba. Entonces, definiendo el 5 y el 14, podríamos definir cómo es el esqueleto, pero entonces, como los dos pueden cambiar, tengo todas las combinaciones, ¿sí? Y así aparecen las series configuracionales. ¿A qué se refieren? Bueno, es decir, cómo es el 5 y cómo es el 14, para dónde está el sustituyente. Veamos uno de tipo de las configuraciones. Una posibilidad es dejar a 5 con posición beta, o sea, hacia arriba, ¿sí? Acá no está graficado, pero sería una línea continua. 5 beta, en ambos casos. Si 5 es beta, va hacia arriba, y si va hacia arriba, claramente ven que los sustituyentes hidrógeno y metilo están en configuración cis, por lo tanto la unión entre la silla A y la B va a ser una unión de tipo cis, como está indicada acá. Y después podrán combinar al 14, dejándolo también como beta, es este que está aquí, entonces la unión entre la silla C y el ciclopentano D es de tipo cis, lo ven aquí, o pueden hacer que 14 sea alfa. De esa manera, C y D será trans y tendrá linealidad. Empecemos dando algún tipo de mañas respecto a esto para poder graficar los sistemas. De nuevo, ustedes empezarán a graficar estos compuestos. ¿Y por dónde conviene graficarlos? Recuerden que tienen, vamos a hacer las dos series configuracionales que estaban recién allí. Grafiquemos el esqueleto primero. Pongamos los sustituyentes mínimos. Vamos a poner un R acá. Perdón, que no estaba en imagen. ¿Sí? Y pongamos el otro para hacer la otra molécula de comparativa. Con los respectivos sustituyentes, con un R aquí. Lo que estamos diciendo primero es que vamos a hacer que la serie sea 5 beta. Si 5 es beta, entonces lo que hacemos es graficarlo para arriba completo. En ambos casos. Recuerden que es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Lo que podría variar será que 14 sea alfa o que 14 sea beta. Si 14 es alfa, entonces está indicado aquí con línea punteada. Mientras que si 14 es beta, aparecerá como una línea llena. ¿Sí? De nuevo, tengo 14 y 5. 5 y 14. Entonces, ¿cómo empiezo a graficar estos anillos? Pues me conviene nombrar a los anillos de la serie, así no los pierdo de vista. Y lo primero que tengo que acordarme es que B y C tienen relación de qué tipo, de tipo trans. Entonces grafico el centro del esteroide primero en la conformación. Grafico una silla y voy a graficar la otra, pero ojo, no comparten este lado. Lo que comparten es este lado, ¿ven? Hacia allá, ramifica hacia aquel lugar, se desvía hacia arriba. Si no, tendrían continuidad. Serían como lineales, y acá lo que hacemos es ir hacia arriba. Entonces de esta manera ya tengo el anillo B y el anillo C, donde claramente puedo ver que acá hay un hidrógeno para arriba y acá hay un hidrógeno para abajo. ¿Sí? Lo que me queda es agregar los otros anillos. Si aquí, en este lugar, es este carbono que está acá, vean, es este que está aquí. Si yo tengo ese carbono en ese lugar que es el 5, perdón, me equivoqué, el carbono 5 es este que está aquí, el 10 mejor dicho, el profe está pifiando los números, ahora retomamos. De nuevo, comparando, tengo el anillo B y el anillo C, que están en posición trans en sus dibujos. Este que está aquí va a ser este carbono que está acá, que es el 10. ¿Sí? Entonces, miren esto. Yo tendré que hacer la unión para este lado. Si digo que están los dos sustituyentes del mismo lado,
el metilo estará acá, y hacia acá del mismo lado tendrá que salir el hidrógeno o lo que tenga que como sustituyente. Eso quiere decir que la silla crece de esta manera. Crece no, se adiciona, se pega, está pegada de esta manera. ¿Sí? Así, ambos sustituyentes están del mismo lado. ¿Sí? Va hacia arriba, 5 va hacia arriba, y por lo tanto están del mismo lado, haciendo lo que sería una unión de tipo cis entre A y B. Cuando llego entre C y D, lo que veo es que 14 alfa va para abajo. Entonces, aquí, este que está aquí, es este muchacho que está aquí. Ahí iría para arriba. Y en este lugar, ¿sí?, iría para abajo. De esta manera, lo que hago es pegar el anillo de ciclopentano en ese sitio, teniendo el R aquí. La otra, entonces, el otro sistema, ¿qué hará? De nuevo, comienzo graficando el centro, teniendo la silla esta. Sé que la otra va pegada aquí, con continuidad, siempre observando, prestando atención a esta cara de aquí. Esta cara que está aquí es este lado que está allí, ¿sí? Y posteriormente, viendo 5 beta, mantengo lo mismo que está aquí. Sé que va a ser entonces una distribución del tipo AB relación cis. 5 beta entonces implica que AB va a ser cis. Eso lo mantengo aquí, ¿no? Entonces puedo ver que los sustituyentes están del mismo lado. De nuevo, si hago el patrón de colores, tendré este carbono aquí así, ¿sí? Y acá aparecerá este sustituyente de aquí. Mientras que en este sitio, ahora cuando tenga que unir la molécula aquí, estoy diciendo que 14 es beta y va hacia arriba. Irá hacia el lado que estaba saliendo este anillo acá. Por lo tanto, nuestro anillo sale, ¿sí?, con esta misma impronta de acá, pero automáticamente tiene una salida de quiebre en este sitio, lo que hace que esté quebrado hacia abajo. De nuevo, si señalamos los grupos que están involucrados, estamos hablando de estos carbonos aquí, y veníamos marcando con amarillo el 14. Entonces de esta manera tenemos alfa hacia abajo, este está beta hacia arriba, del mismo lado. Entonces tengo claramente que 5 beta implica que sea AB cis, que acá lo mantengo, pero lo que varié fue que 14 acá era alfa, donde 14 alfa implicaba una distribución C, D de tipo trans, mientras que acá ahora estoy con 14 alfa, con 14 beta, perdón, haciendo una configuración de tipo cis entre C y D. De esta manera yo puedo tener fijo entonces el 5, que podemos pintarlo, que es lo único que nos faltó pintar, manteniéndolo de verde, lo estoy manteniendo congelado, manteniendo la misma configuración. A y B lo mantengo de forma cis. Ya sé que B y C siempre tienen la misma relación de trans, y que entre C y D entonces yo puedo hacer el cambio. Me quedará un esqueleto con este quiebre inicial pero completamente lineal después, o con el quiebre inicial y el quiebre posterior. En definitiva, la serie configuracional en este caso pasa por indicar cómo es la configuración de 5 y la de 14, ¿sí? Estos pertenecen a la serie 5 beta, cambiando el elemento 14, ¿sí?, la configuración del carbono 14. Así como tenemos estas dos, ¿qué podemos llegar a tener? Pues podemos tener la otra posibilidad, que es decir, bueno, es pasar a 5 alfa haciendo los dos tipos de cambio también, ¿no? 5 alfa, 14 alfas, 5 alfa, 14 beta. ¿Qué podrán observar si hacen la comparativa? Bueno, recuerden, si esto es alfa, la relación es trans. Entonces en este caso, con 5 alfa y 14 alfa, todos los anillos tendrán relación trans y tendremos la estructura más lineal que podamos concebir dentro de la estructura de los esteroides, ¿sí? En cambio, si tenemos la configuración 5 alfa con 14 beta, la última parte va a pasar a tener esta unión de tipo cis, dando el quiebre en la molécula hacia el final. Entonces, de nuevo aquí, cuando queremos dibujar las estructuras bases, siempre conviene
graficar el centro, que son los anillos B y C, que siempre van a estar así, ¿sí? Y después graficar las condiciones donde recién estábamos hablando de 5 alfa. Entonces tendremos aquí alguien que comparten este lateral de acá y está en continuidad, esta está compartiendo hacia allá para dar el quiebre hacia arriba, y posteriormente puedo tener las dos variantes, ¿sí? Si yo grafico estructuras del B y el C, en este caso estoy trabajando en ambas con la estructura de tipo 5 alfa, ¿sí? Ya sabemos que este siempre es beta y este siempre es beta. Y lo que queda es aquí, donde yo sé que esto siempre es beta. Lo que me queda es entonces graficar las dos condiciones. Puedo tener una distribución donde esto va a ser también alfa, o donde puede ser beta, y dar la estructura quebrada en ese final. Pero entonces esta, por ejemplo, condición donde 5 es alfa y tendrá relación AB de tipo trans y CD también de tipo trans, ¿sí? Permite obtener la molécula con el plano promedio, ¿sí? Dando una sensación de una molécula bastante más plana que cualquiera de las otras, que va a tener en este caso, por ejemplo, un quiebre a lo último, o las otras que podían ser completamente quebradas, dando un aspecto más como una U. De esta manera, entonces, dado estos dos, si volvemos al inicio de nuestro planteo, que es decir que tenía posiciones fijas de la configuración de estos carbonos, del 10, del 13 y del 17, y que además la del 9 y 8 también eran fijas porque B y C siempre son trans, o sea, estos están de distinto lado. Lo que me queda para definir la estructura de un esteroide es siempre indicar qué pasa con 5 y con 14, para mostrar cómo son estas series configuracionales, tanto teniendo estructura la más quebrada que pueden tener o la más lineal que pueden tener estas características. Definiendo con solo definir para dónde va el sustituyente en 5 y en 14, ustedes definen completamente la estructura del esteroide, además del número de átomos de carbono que este contiene. Un aspecto interesante que me parece para abordar, dado el carácter de las carreras que ustedes realizan, es contarles sobre la relación que estos compuestos tienen con los terpenos, y esa relación se da a través de la biosíntesis. Voy a pasar muy rápido la biosíntesis porque ustedes ya conocen esto, dado que lo abordamos en terpenos, pero como vimos entonces en la temática pasada, sabemos que los terpenos se obtienen a través de la ruta del mevalónico, ¿sí? Donde veíamos que luego de una decarbonilación favorecida por este grupo fosfoéster que está aquí, obteníamos el isopentenil pirofosfato mediante esta vía, ¿no? Y que posteriormente, luego de la participación de carbocationes, gracias a un cierto tipo de enzimas presentes en los vegetales, tenemos la posibilidad de obtener un isómero de esa estructura, que es el dimetilalil pirofosfato, y que por unión de ellos empezamos a aumentar el tamaño de las cadenas carbonadas, donde vimos por ejemplo la del geranil pirofosfato, para obtener distintas moléculas, pero sabemos que además esa estructura puede seguir creciendo por unir nuevas unidades de isopentenil pirofosfato para llegar a moléculas de 15 átomos de carbono, ¿sí? Que es esta particularidad que tenían los terpenos, y a su vez sabemos que luego por duplicar este tipo de estructuras podemos obtener moléculas con más cantidad de átomos de carbono, ¿sí? No solo por agregar y llegar a unidades de 20, sino que después podemos duplicarlas, ¿sí? O a partir de 2 de 15 hacer unidades de 30, etcétera, que son, se pueden hacer ya sea adiciones de carbono 5, pero si no, dos moléculas de los pirofosfato de farnesilo o de pirofosfato de geranilo, como contamos, para hacerlos superiores, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene interesante de mencionar aquí de esto nuevo? Es lo siguiente, que esta estructura de carbono 30, que se conoce como escualeno, que son dos unidades de 15 átomos de carbono, donde claramente pueden ver acá en el medio una unión cola-cola del tipo atípica, ¿sí? Sufre ciertas transformaciones en el medio biológico, y una de ellas es, a través de una enzima, la formación de un grupo epóxido en este doble enlace que está aquí al frente, ¿sí? Acá hacemos un pequeño paréntesis y recordamos, nosotros comentamos en la clase de terpenos que en la naturaleza se dan una serie de reacciones
metabólicas a través de carbocationes y que la naturaleza había encontrado algunas vías para poder promover la formación de los carbocationes. Y nosotros trabajamos con dos de ellas principalmente, ¿no? Que era la protonación o la ruptura de un enlace que involucraba un fosfoéster. En este caso también vamos a abordar la tercera que presentamos, que es un ataque a un epóxido. Pues bien, hay cierto tipo de enzimas que catalizan este tipo de reacciones, donde se forma un anillo de oxirano, conocido como epóxido, ¿sí? Y que gracias a ese epóxido que aparece aquí, aparece la posibilidad de esta típica formación tipo carbocatiónica. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a producir en la molécula, fíjense, es este tipo de ataque que está acá debajo. Nosotros no es algo que vayamos a tomar en el curso, pero es interesante mostrar la relación de la biosíntesis entre los terpenos y los esteroides. Entonces, de esta manera, fíjense que se empieza a producir unas sucesiones de ataques nucleofílicos dados de aquí hacia la zona del otro doble enlace, donde permite formar un ciclo, porque a su vez esto ataca al siguiente, y a su vez este ataca al siguiente, que estará promovido ¿por qué? Por el ataque hacia el carbono, ¿sí? Que está unido al oxígeno del epóxido, que recibirá gracias a un protón el hidrógeno que le mantendrá la neutralidad, formándose este carbocatión aquí. Pero si se fijan entonces, a partir del escualeno con un epóxido en posición 2, ¿sí? Se puede producir la formación de esta estructura tetracíclica, que es como precursora del esqueleto de los esteroides. Acá tienen ampliada cómo es ese tipo de cambio hacia la formación de la estructura tetracíclica, donde obtienen este carbocatión. De ahí suceden ciertas transformaciones que van a venir dadas por transformaciones del esqueleto cíclico para llegar a lo que conocemos como lanosterol, ¿sí? Y después, a través del lanosterol, una serie de reacciones catalizadas por enzima termina derivando en el colesterol, que para nosotros sería como nuestra primera molécula de interés, dado que a partir del colesterol nosotros biosintetizaremos una gran serie de compuestos entre los que se encuentran las hormonas. Entonces, dentro de la descripción general de los esteroides, que es la que uno hace al principio, debe sumarle que están relacionados con los terpenos a través de la biosíntesis. ¿Qué familias tenemos dentro de los esteroides y que nosotros vamos a tratar? Pues una de las más conocidas son los esteroles. Los esteroles que son monohidroxiesteroides, que en general tienen 27, 28 o 29 átomos de carbono, o sea, los esqueletos son de los que tienen más tamaño. En general, el oxidrilo que aparece en posición 3 es beta y suelen contener dobles enlaces, y esos dobles enlaces suelen aparecer típicamente en carbono 5, pero también en 22 y en carbono 7. Si se fijan, el carbono 5 está involucrado en un doble enlace. ¿Cuál es la molécula más conocida de la familia? Les presento el colesterol. Fíjense que nosotros les vamos a presentar los nombres de las moléculas de esta manera. Les pondremos colest-5-en-3-betaol, que indicará que para una estructura de colestano, que tiene 27 átomos de carbono, entonces cuentan, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 completan el esqueleto cíclico. Siguen con 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Nosotros al costado de este nombre le vamos a poner C27. Ustedes grafican esto y después ¿qué dicen? Bueno, en 3 hay un OH con configuración beta hacia arriba, y en 5 hay un doble enlace, lo que hace que se pierda la configuración del 5. ¿Sí? Así que bueno, funciones del colesterol ustedes las habrán estudiado, de la membrana que vimos hace poco sobre las formas de autoensamblado de los fosfolípidos. Uno de los modelos que vimos fue la doble capa. Pues bien, el colesterol participa en ese modelo, actuando como plastificante, otorgando cierto grado de fluidez, porque si no esa membrana sería muy rígida. Pero además es el precursor metabólico para otros esteroides que nosotros sintetizamos, como las hormonas y ácidos biliares. Acá tienen un tipo de ejemplo desde el punto de vista de la química. Estas moléculas, más allá de que sean lípidos, tienen grupos funcionales. Estos grupos funcionales son un OH y un doble enlace. Entonces cualquier reacción que involucre a estos grupos funcionales se va a dar. Por ejemplo, el oxidrilo puede actuar como nucleófilo, como si fuera un alcohol, para realizar esterificaciones, ¿sí? Podría, no sé, acetilarse, por ejemplo. Pero lo que vamos a mostrar aquí es la bromación del doble enlace en el colesterol, para tratar de mostrar la participación de otros factores más allá de la reacción en sí.
Para esto sería interesante que ustedes repasen cómo es la bromación de un alqueno, ¿sí? La halogenación de un alqueno, en particular con bromo. Y recuerden, cuando la vean, recordarán que el primer bromo ingresa como un bromo electrófilo, ¿sí? Un electrófilo, dado que la reacción es una adición electrofílica que sucede en dos etapas. En la primera de la molécula de bromo, el bromo que ingresa como electrófilo forma un intermediario cíclico, ¿sí? Lo cual hace que ingrese por alguna de las caras. ¿Qué pasa? Si tengo el doble enlace, tendré un sector de la molécula plano. Este bromo podrá ingresar por arriba o por debajo. ¿Por dónde entrará él? Pues se observa que preferentemente ingresa por debajo. ¿A qué se debe esto? Se debe esto a los grupos metilo que está ya en posición 10. Cuando el bromo electrófilo, se quiere aproximar a la molécula por arriba, se encuentra el impedimento estérico dado este grupo que está allá. Pero si él se aproxima por debajo, no encuentra ese grupo, ¿sí? Y observa una cara mucho más liberada, así que por una cuestión estérica, el primero entra por debajo. Ahora bien, forma este intermediario cíclico. ¿Qué sabemos nosotros de la halogenación de dobles enlaces? Que ella es anti, dada la formación de este ciclo, ¿sí? En el intermediario. De esta manera, el siguiente bromo que entra como nucleófilo, en el mecanismo de adición electrofílica, tendrá que ingresar por el otro lado del primer bromo que ingresó. Ahora bien, tengo dos carbonos a los cuales atacar que son diferentes. De nuevo, este se encontrará con el detalle de decir qué átomo de carbono ataca para terminar de formar el compuesto dihalogenado. Pues lo que observamos nosotros es que en general cuando se hace esta reacción se obtiene este tipo de compuesto, el 5-alfa 6-beta dibromocolesterol. ¿Por qué es esto? Porque el bromo cuando tiene que ingresar para hacer el ataque, le queda mucho más fácil y accesible atacar por arriba, porque no le queda otra, ¿sí? Al carbono 6, que es el que está menos impedido y más lejano al grupo metilo que está sustituyendo en 10, ¿sí? Es decir, si él pudiera elegir, que le gustaría entrar por debajo como el otro, pero la posición de abajo está ocupada, o sea que indefectiblemente tiene que ingresar por arriba. Lo que sí puede elegir es qué carbono ataca y él elige el del extremo, que va a estar más fácil de ser atacado y poder dar entonces este producto anti principalmente. Lo que estamos queriendo decir entonces es que se obtiene el producto 5-alfa 6-beta y no el 5-beta 6-alfa que tendría configuración invertida acá en cómo están orientados los bromos. Entonces, este ejemplo, más allá de ser un ejemplo de tipo técnico, porque es una reacción que se utiliza mucho para aislamiento y purificación de colesterol, dado que después se puede eliminar esto como bromo 2 y recuperar el doble enlace, también muestra el efecto que tienen grupos que están en otros sectores de la molécula sobre la reacción. Entonces, está bueno para remarcar un aspecto de la química orgánica. Avanza mucho y nosotros la explicamos mucho en base a esto del grupo funcional. No importa dónde esté el grupo, decimos, la reacción va a ser así. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo donde el esqueleto en sí direcciona completamente cómo es la reacción. Acá tenemos más ejemplos de la familia de los esteroles. Podemos ver el ergosterol, que tiene la misma función que el colesterol pero en los hongos. O podemos ver el nanosterol, que en definitiva es uno de los compuestos, que es el primer esteroide que se forma en la biosíntesis de los terpenos, que posteriormente termina en la formación del colesterol. Pero en definitiva el nanosterol también es un esterol. Es interesante, ya que siempre tratamos de dar notas de color, hablar de los fitoesteroles. Entonces podrán ver que si le agregamos el término, el prefijo fito, estaremos hablando de el tema de los vegetales, ¿no? Entonces la idea es que son los análogos en las plantas superiores a los que nosotros tenemos, y a los mamíferos superiores tenemos una serie de esteroles, pues las plantas tienen los propios. Es el más abundante en las plantas superiores, ¿sí? Uno de ellos se conoce como estigmasterol, que ustedes pueden ver acá en imagen, que podrán ver que es bastante parecido al colesterol, ¿sí? Si nosotros lo presentamos de nuevo, podrán ver que lo que tiene es un doble enlace adicional en la cadena lateral aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues bien, es la idea que se utilizan los alimentos que tienen el estigmasterol y se da como publicidad que puede reducir que ayuda a reducir el colesterol. Esa ayuda técnicamente funciona porque lo que ustedes hacen es alimentarse con un esterol que el organismo confunde e intenta absorber. Entonces lo que están haciendo es competir en definitiva con la absorción del colesterol. Si ustedes absorben el fitoesterol en ese lugar típico donde se absorbe colesterol, ese sitio dejará de absorber colesterol. Entonces por competencia desplazan
la absorción de colesterol mediante el empleo de este tipo de alimentos. En la clase generalmente hacemos también otro tipo de discusiones sobre la publicidad y etcétera, porque podemos discutir si en realidad en vez de hacer esto con los alimentos deberíamos consumir otro tipo de alimentos que sean menos ricos en colesterol o controlar el nivel de colesterol de los alimentos que consumimos. Otro tipo de sustancias que tenemos son los calciferoles, que son también esteroles, que están implicados en la absorción de calcio, del mecanismo. Entonces este tipo de moléculas, que son también muy importantes desde el punto de vista metabólico, están relacionadas con la familia de los esteroles. Fíjense que en este caso hay un anillo que está completamente roto, pero bueno, pertenece a la familia de los esteroles, como el ergocalciferol y el colecalciferol, que en definitiva son la vitamina D2 y la vitamina D3. Entonces, como comprenderán, la familia, ya solo hablando de los esteroles, tenemos una familia muy importante dentro de el metabolismo de los animales superiores. Animales superiores porque así les llaman, no quiero decir nada al respecto. Otra de las familias importantes son los ácidos biliares o ácidos cólicos. Aquí pueden ver el esqueleto de nuevo típico de los esteroides, pero fíjense algunas características para esta familia. Como verán, van a tener un grupo carboxílico, ¿sí? Posteriormente verán que aparecen sustituciones clásicas en R1, R2 y R3, y dependiendo de cómo sean los sustituyentes es el nombre que recibe el tipo de ácido. Pero bueno, algunas consideraciones elementales antes de entrar en esos detalles, y es, por ejemplo, que la configuración ahora es fija, o sea, tenemos un metilo que ya sabíamos que estaba sobre posición 10, que es el metilo 19, el carbono 19, que estaba sobre el carbono 10, que era beta, pero ahora sumamos un metilo en posición 5, que también tiene configuración beta, ¿sí? 5 beta, por lo tanto hará que la silla A con la silla B tenga una configuración de tipo cis, entonces va a tener una estructura un poco más quebrada, ¿sí? Así que esa condición es la primera que sumamos, además de la cadena carbonada, ¿sí? 20, 21, 22, 23, 24, o sea 24 átomos de carbono, donde el número 24 tiene un grupo carboxílico, lo que le va a conferir mayor polaridad y afinidad con el agua. Y sustituyentes que aparecen en R1, R2 y R3, ¿sí? Que van a tener configuración entonces alfa, como estamos indicando acá, o sea van a ir a la cara de abajo del sistema de anillos. Fíjense que cuando ustedes tienen los tres sustituyentes que es hidrógeno, estamos en presencia de lo que se llama como ácido colánico, ¿sí? Entonces el ácido colánico es esta estructura donde todos estos son hidrógenos que están aquí hacia abajo, ¿sí? Ahora bien, si ustedes cambian todos esos grupos R por oxidrilos, en ese caso estamos en presencia del ácido cólico, ¿sí? De esta manera, después pueden tener variantes que dependen del grado de la cantidad de oxidrilos que contenga la estructura. O sea, en el ácido colánico ustedes tienen 3 hidrógenos en estos lugares como sustituyentes, o sea, no tienen sustituyentes, pero luego pasan a tener, por ejemplo, un oxidrilo en posición R1, donde están con el litocólico. A su vez tienen la posibilidad de tener dos oxidrilos, lo que sería R1 y R3, lo que sería el desoxicólico, ¿sí? Y si no, el cólico. Fíjense que del cólico al desoxicólico es con un oxígeno menos, y si no tienen completamente la molécula sin grupos oxidrilos, que es el ácido colánico. Que tiene interesante también es que además este grupo carboxílico puede estar como una amida a continuación aquí, ¿sí? Si ustedes este grupo carboxílico lo encuentran en forma de amida, es normal que esté con dos tipos de cadenas unidas. En un caso es una amida con una cadena que alarga y deja un resto carboxílico libre, que conocemos como glicocólico, ¿sí? Y si no, aparecen los ácidos taurocólicos, que en ese caso es una amida donde después alargará la cadena en dos átomos de carbono en este lugar, pero tendrá un grupo sulfónico. El grupo sulfónico, como ustedes ya sabrán después de tantas clases de química orgánica, es un grupo más ácido que el grupo ácido carboxílico. Por lo tanto, en todo el rango de pH en general estará como sal, ¿sí? De esa manera ustedes pueden alargar entonces la cadena aquí, mediante la formación de amidas con estas moléculas, obtener derivados, y dependiendo del derivado, si deja un grupo carboxílico libre con un carbono intermedio, están en la familia de los ácidos glicocólicos o los taurocólicos. Pero ¿qué es lo más interesante que tiene la familia? Si prestamos atención, todo lo que son las cadenas carbonadas, los sustituyentes que son cadenas carbonadas,
¿sí? De baja polaridad, como resto orgánico, están hacia arriba, mientras que en las posiciones estas indicadas, 1, 2, 3 en posición 3, ¿sí? 5, 6 en posición 7, ¿sí? Y en posición 12, ¿sí? Ustedes tienen grupos que cambian por oxidrilos y que están hacia abajo. Quiere decir entonces que nuestra molécula entonces, cuando adopta la conformación según lo que hemos visto, ¿sí? Eh, tiene una estructura tal en la cual deja hacia arriba aquí grupos, ¿sí? No polares, y hacia abajo coloca grupos de mayor polaridad y afines con el agua, ¿sí? Teniendo una cara hidrofílica y una cara hidrofóbica, aumentando además, poniendo grupos con alta solubilidad en los extremos de la cadena R de este lugar, ¿sí? Del carbono 17, la cadena R que se engancha allí al tener un grupo carboxílico o sulfónico, también aumentando la solubilidad de esta sustancia. Así entonces se entiende la función de estas moléculas dentro de nuestro organismo, y es que lo que hacen es tratar de aumentar la afinidad de los lípidos, ¿sí? Con el agua, de manera tal de poder transportar estas en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces te deja una cara claramente no polar que va a interaccionar muy bien con cualquier tipo de lípido, y una cara más polar que puede interaccionar con el medio acuoso. De esta manera funcionan como emulsionantes de las grasas para poder favorecer su transporte. Por último veremos un poco sobre las hormonas, definiendo las hormonas como sustancias que se producen en los órganos pero que se ponen en circulación para ejercer su actividad en otra parte del organismo, pero serán tópicos que desarrollarán en otras asignaturas de la carrera. Podemos destacar dos grupos, que son principalmente las hormonas sexuales o las corticoidales, que son aquellas que se producen en la glándula suprarrenal en las glándulas suprarrenales. Y dentro de las hormonas sexuales tenemos tres variantes, las cuales están basadas en el esqueleto del estrano, que tiene carbono 18, ya solamente tendrá hasta uno de los metilos sustituyentes, los andrógenos, que llegan hasta carbono 19, y los progestágenos, que tienen una corta cadena de dos átomos sustituyendo en el carbono 17, con el esqueleto de progestágeno, ¿sí? De pregnano, perdón, dando origen a las hormonas sexuales de tipo progestágeno. Ustedes, como ya siempre decimos, nosotros nuestra función es enseñarle características estructurales de estas moléculas, y es lo que vamos a encarar, mientras que en otro tipo de asignatura estudiarán las funciones y cómo se realiza el metabolismo o cómo participan en el metabolismo estas sustancias. En particular los progestágenos, sabemos que son hormonas gestógenas, ¿sí? De las hormonas gestógenas, la progesterona es una de las más importantes, pertenece a los progestágenos, ¿sí? Prepara la matriz para la implantación del huevo fecundado, entre otro tipo de funciones. Y aquí podemos ver su esqueleto. Ya vimos que los progestágenos tienen esqueleto de carbono 21, donde podemos corroborar de esta manera, 18, 19, 20, 21, y tienen distintos tipos de estructuras, ¿sí? Pero la progesterona es la más conocida de todas. Los estrógenos, por otro lado, ya vimos también que tienen esqueleto TC18, así que acá verán de nuevo que tiene solamente este carbono aquí, este metilo, ¿sí? Donde pueden ver distintos tipos de hormonas que son generadas por los ovarios, junto con la progesterona, y controlan el ciclo sexual de los mamíferos hembra, donde pueden destacar la estrona, estradiol, y el estriol, ¿sí? Fíjense que lo que van cambiando básicamente se destaca mucho la presencia de este anillo aromático aquí, con un oxidrilo en posición 3, y lo que va variando básicamente entre todas ellas es el grado de oxigenación que tienen, ya sea como ceto o formol, o la presencia de dos grupos OH en el anillo de ciclopentano. Por último podemos poner a los andrógenos, ¿sí? Que también en este caso son hormonas sexuales masculinas. Básicamente participan también, como en el caso de los estrógenos para las mujeres, pero en este caso los andrógenos para los hombres, en definir el carácter sexual secundario, siempre hablando de los estándares aquí. Sabemos que somos cátedras abiertas y simplemente estamos hablando de los estándares, pero no queremos bajar ningún tipo de línea al respecto. La testosterona, por ejemplo, es uno de los ejemplos, que se sintetiza a partir del colesterol, y una vez que más o menos se segrega en sangre dura de 15 a 20 minutos, simplemente es para mostrar la poca duración
que estas hormonas tienen en sangre, ¿sí? Y dentro de ellas podemos encontrar tanto la testosterona como la androsterona, donde de nuevo veremos distintos tipos de variantes de funcionalidad, pero con el esqueleto básico que veníamos observando de 19 átomos de carbono. Todas las funciones de estas moléculas ustedes estudiarán muchísimo mejor en otro tipo de asignaturas. Eh, por último, presentar las membranas corticoidales, las hormonas corticoidales que se producen en la corteza de las glándulas suprarrenales y cuya falta produce ciertos trastornos como la enfermedad de Addison, entre otro tipo de deficiencias, ¿sí? Pero dentro de las que más se destacan son la cortisona o el cortisol, como pueden ver aquí en imagen. De nuevo, son todas moléculas que, si ustedes las miran, son bastante parecidas entre sí y tienen diferencias sutiles como cambiar un carbonilo por un grupo OH. Pero bueno, es simplemente para mostrarle toda la familia de moléculas que pertenecen a esta gran familia que son los esteroides, y que claramente, si ustedes conocen bien cómo es el esqueleto principal y la forma de definición general, tienen ganado bastante en el conocimiento de la estructura de la familia. Por último, siempre damos nota de color y en este caso lo que vamos a hacer es abordar un poco sobre el tema de anticonceptivos orales y algunos temas relacionados. Es más lindo trabajar esto en la clase, así que daré una pasada bastante más rápida de la que habitualmente hago, pero simplemente contarles que bueno, que hay dentro de los métodos anticonceptivos que existen anticonceptivos de tipo oral basados en hormonas, eh, así que aparecen muchísimos productos. Aquí tienen el nombre de la droga y productos, nombres comerciales de distintos tipos de anticonceptivos, como el que, bueno, como pueden ver acá, el Envoy, Norgestrol, etcétera, Norlutin, que básicamente están basados en progestágenos, ¿sí? Muchos de estos anticonceptivos orales basados en progestágenos, o sea, en moléculas similares a la progesterona o que cumplen funciones similares a la progesterona, lo que se hacen es tener modificaciones químicas. ¿Para qué tienen estas modificaciones respecto de las moléculas base? Las modificaciones se le hacen para tratar de aumentar principalmente la mida media en sangre, por ejemplo, ¿sí? De esta manera, al aumentar su vida media en sangre, también su efecto se ve aumentado y puede utilizarse para cumplir la función para la cual son diseñados. Me parece interesante siempre contarles cómo funcionan, dado que no sé si toda la población de los estudiantes está enterada, aunque son tópicos de mayor dominio, pero me parece interesante siempre mostrar algunos detalles, que básicamente las hormonas naturales ya vimos que están conformadas por estradiol y progesterona. En particular, estas dos hormonas forman parte de los anticonceptivos orales. Básicamente casi todos tienen progestágenos, ¿sí? Como algunos de los que nombramos y mencionamos en la filmina anterior. Estos pueden usarse solos, ¿sí? O combinados con estrógenos. En realidad, cuando están en los anticonceptivos orales que están diseñados en base a progestágeno, son los que se recomiendan de uso cuando una mujer está dando de mamar, ¿sí? Dado que no afecta a la producción de la leche. Pero si no, lo que se tiende a usar son este tipo de píldoras que combinan progestágenos con estrógeno. Esto tiene que ver con que reduce varios de los efectos secundarios que tienen este tipo de pastillas en el diseño. Así que bueno, las píldoras actuales en general tienden a tener una combinación de las dos, ¿sí? En el funcionamiento hay varias cosas sobre las que trabajan este tipo de drogas, pero principalmente, para quienes no conocen, los blisters son de este tipo de características, donde hay una secuencia en la cual debe ser tomada sin olvidarse. Generalmente hay un rango de horas para cual hacerlo. Claramente esto lo hace la mujer, porque es un tratamiento de anticoncepción que mantiene los niveles de hormonas en la mujer, y mantiene este 99.9% de efectividad siempre y cuando se tome correctamente, como dice aquí, y eso tiene que ver con los rangos de tiempos. Básicamente lo que hace el sistema es tener en algunos niveles de hormonas, en algunas pastillas son placebo en realidad dentro del ciclo. La idea es mantener ciertos niveles de hormonas consistentes para evitar la liberación de otras hormonas que favorecen la ovulación. De esa manera la ovulación se suprime y se previene, ¿sí? Como base general. Entonces me pareció interesante que todos conozcan un poco y puedan leer al respecto y ver los distintos tipos de sistemas, cómo funcionan, y dado que son estas moléculas las que forman parte de ese tipo de
de medicamentos, por decirlo de alguna manera, que forman parte de la vida cotidiana ampliamente y de amplio uso, y está bueno que sepan cómo están relacionados ambos tópicos, ¿no? Me parece interesante también encontrar algunos aspectos que están relacionados y no, pero es cuestión un poquito sobre la pastilla el día después. Una de las principales que se utilizó fue una que se llamaba DES, que se utilizó hasta 1980. Esta pastilla se dejó de utilizar dado que hay bastante información científica que prueba que podía desarrollar las mujeres, digamos, había una cantidad de mujeres que podían desarrollar cáncer de cuello de útero, pero en tercera generación, o sea, las nietas de las personas que utilizaban en general podían desarrollar eso. Lo que estoy contando es lo que dice la bibliografía, ¿sí? No es un tema de estudio mío, ni tampoco pretende llevar mío, sino es una cuestión de devenir histórico para que tengan idea de la evolución de los sistemas, ¿sí? En la actualidad lo que se utiliza es un diseño en base hormonal, eh, donde una de las drogas que más se utiliza es el levonorgestrol, que es una de las que presentamos aquí, eh, donde tiene distintas presentaciones. Esta es una, tomar 2 pastillas de tantos miligramos en un X periodo de tiempo, pero lo que es interesante saber entonces que está relacionado con esta familia y con el funcionamiento de lo que acabamos de mencionar. Y también me interesaba, dado el tópico, los temas que han estado socialmente eh, disponibles, digamos, en discusión en la sociedad en los últimos tiempos, y en esta discusión de qué tipo de sociedad queremos construir, traerles también a colación otra familia que viene, que son las prostaglandinas, algo que nombramos muy por arriba, pero que me parece interesante mencionar que hay unos análogos semisintéticos que son de la prostaglandina E1, PGE1, que es el misoprostol, que bueno, los invito a ver para cuáles son las utilidades del misoprostol, pero que claramente en nuestra vida cotidiana actual de discusión está muy en boca de todos, dado el empleo que se le da a este material. Entonces los invito a que simplemente vean qué interesante que es la familia que tenemos en cuestión, de los lípidos, donde tenemos de los lípidos en general, por más que estemos hablando de esteroides. ¿Por qué? Porque con los lípidos podemos hablar de esta cuestión de los tratamientos en los esteroides, estos tratamientos de tipo hormonal, ¿no? Para el control de la natalidad. Podemos hablar de las prostaglandinas y traer a colación el misoprostol. O podemos hablar simplemente de un preservativo, un condón, que básicamente es látex, entonces está relacionado con los terpenos. Así que tenemos una familia bastante determinante, parece, en el quehacer del control de la natalidad, ¿sí? Por último, siempre me parece interesante mostrar que todo lo que mostramos antes están prácticamente basados en la mujer. Entonces está bueno que como sociedad, además de discutir desde la química, podamos abrir el abanico de otras ideas. Entonces siempre le traigo a los chicos, en el momento es un artículo de 2018, está bien que es un artículo del diario, pero cada información de esta ustedes pueden ir a buscarla a diferentes artículos de divulgación científica. Algunos son más creíbles que otros, pero es interesante que si buscan información, hace años que se investiga en esto, pero claramente por cuestiones sociales estos productos no llegan, dado que las farmacéuticas no van a invertir en un producto que la gente no compre. Algunas declaraciones, por ejemplo la última, donde esta persona dice que estamos peor que hace 10 años, es porque si uno lee sus trabajos, lo que él dice desde el punto de vista de la opinión es que desde el punto de vista social es como que cada vez estamos menos preparados, y cuando hacen los estudios, por ejemplo, los hombres manifiestan que también le duele la cabeza con este tipo de sistemas o se sienten raros, etc. Pero también hay otro tipo de propuestas como tipo de filtros para los espermatozoides con promesa de que es reversible, para tomar con pinzas. Pero es interesante ver las distintas opciones que se están manejando y que creo que cada vez van a ser más posibles de ver en un futuro próximo. Me interesaba simplemente decir una cosa más en cuanto a lo que es control de la natalidad, y es, ya que hablé de los lípidos, no está de mal recordar que todos estos sistemas pueden controlar la natalidad, etcétera, pero lo que es seguro que no previene la transmisión de enfermedades de tipo sexual, por lo cual de nuevo no está de mal recordar eso y abogar porque se cuiden en su vida y se preserven. Con esto terminamos entonces nuestra clase de esteroides, y con esto también terminamos la familia de los lípidos, así que lo que haremos es posteriormente del curso continuar con policíclicos, hidrocarburos policíclicos aromáticos, y ya después entrar en el mundo de los heterociclos para finalizar nuestro curso.